5 de la tarde en punto, miren esta imagen. El Ministerio del Trabajo del gobierno de Abelardo de la Espriella echó para atrás varias medidas en materia laboral del expresidente Gustavo Petro. Nuestro tema de hoy: ¿por qué fueron derogadas 11 circulares en materia laboral? ¿Será que con esto los trabajadores pierden derechos laborales ya conseguidos? ¿Y qué dicen los empresarios? Muy buenas tardes, los saluda nuevamente Víctor Grosso, dándoles la bienvenida a este Cara a Cara Económico, el espacio que hemos construido dentro de la parrilla de programación de negocios DITU para todas las tardes ponernos cita a partir de las 5 en punto para hablar de economía, aprender sobre economía, conocer opiniones muy relevantes, inclusive con los protagonistas de los temas económicos más importantes en nuestro país. Muchas gracias a las personas que se conectan con nosotros y también los invito, por si se pierden alguno de nuestros capítulos en directo, ustedes pueden ir al catálogo de la plataforma DITU. Allí encuentran la sección Cara a Cara Económico y pueden repetirse absolutamente todos nuestros programas. Así que muchas gracias a nuestros usuarios. Vamos a hablar hoy de temas laborales que siempre son demasiado interesantes porque nos tocan prácticamente a absolutamente todos los colombianos. Y resulta que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, que estuvo muy interesado, la verdad, en todos estos temas del mercado laboral, en devolverle, según lo que decían desde el gobierno Petro, derechos a los trabajadores colombianos. Inclusive se presentó una reforma laboral, se pasó, fue aprobada en el Congreso de la República después de muchas tensiones que fueron analizadas también en este programa. Aún aprobada esa reforma laboral, también se expidieron otras medidas vía otros mecanismos que en su momento encontró el presidente Gustavo Petro y su Ministerio de Hacienda. Se expidieron, por ejemplo, a través de varias circulares, varias medidas en materia laboral, y 2 semanas después de haberse posesionado, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, el actual gobierno y su actual Ministerio de Trabajo, echaron para atrás algunas de esas medidas, derogando, como les decía, arrancando este programa, 11 circulares que fueron firmadas, fueron emitidas durante el periodo anterior, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. La derogación de esas 11 circulares se hizo mediante esta resolución que voy a compartir con ustedes en pantalla. Es una resolución del 20 de agosto de este año. Inclusive, esa resolución explica las motivaciones, habla de cada una de las circulares. En otra parte que también voy a compartir aquí con ustedes, les voy a mostrar rápidamente el listado de esas circulares. Habla esta resolución, por ejemplo, de la circular externa 0101 del 22 de septiembre de 2025, circular interna 0120 de 2025. Ahí están las 11 enumeradas, y ya con unos expertos a quienes les agradezco por su tiempo vamos a tratar de entender cada una de esas circulares, pero fueron las medidas hoy revocadas por el presidente Abelardo de la Espriella en materia laboral. Antes de presentarles a nuestros invitados, quiero compartir con ustedes reacciones que hay desde el sector empresarial, particularmente desde el gremio de los empresarios del comercio. Jaime Alberto Cabal celebró esa determinación que hizo el gobierno del presidente de la Espriella, echando para atrás varias circulares que habían sido adoptadas, emitidas en el gobierno anterior. Veamos. Desde FENALCO destacamos la expedición de este 20 de agosto de la resolución 2708 del Ministerio de Trabajo, que devuelve la tranquilidad a los empleadores por el hecho que tumba 11 circulares que eran prácticamente una reforma laboral que negó el Congreso de la República durante el gobierno pasado y que el gobierno se atrevió a sacarla por decreto sin el contenido de la legalidad. Creemos que esta acción, que era absolutamente perversa, queda hoy sepultada con el rápido accionar de la ministra de Trabajo, Natalia López, y la viceministra. Las felicitamos por la decisión que tomaron y devolverle la confianza al empresariado colombiano.
Esa era la reacción de FENALCO después de esta decisión de derogar estas 11 circulares. A continuación, para mirar esto, ¿qué impactos tiene sobre los trabajadores? También algunas de esas circulares traían medidas muy importantes para sectores sindicales. Pues para analizar todo eso les quiero presentar a continuación a nuestros invitados. En primer lugar, quiero darle la bienvenida y agradecerle mucho por acompañarnos al doctor Antonio Sanguino, exministro de Trabajo, recién salido, hizo parte del gabinete del expresidente Gustavo Petro y fue autor de muchas de estas medidas. Y de otro lado, también nos acompaña el doctor Andrés Felipe Izquierdo, CEO de Soluciones Pensionales ISP, quien hoy realizó un análisis también muy interesante sobre todo esto que está ocurriendo alrededor de estas circulares. Doctor Sanguino, bienvenido, me alegra mucho saludarlo de nuevo, muchas gracias por estar aquí en este Cara a Cara Económico. Y primero, cuéntenos, ¿cuál fue el objetivo que tuvieron usted y el presidente Gustavo Petro con la expedición de todas estas circulares y qué piensa de todo lo que está ocurriendo? Bueno, muy buenas tardes. Primero, saludarte a ti, a toda la gente que nos ve, nos escucha hasta ahora, a mi interlocutor. Y digamos que en honor al equilibrio informativo, me gustaría que pudieras también poner en pantalla para los teleaudientes las declaraciones del presidente de la CUT en nombre, el doctor Fabio Arias, en nombre del Comando Nacional Unitario que agrupa a las tres centrales sindicales, a la CUT, a la CTC y a la CGT, que rechazan vehementemente esta decisión desafortunada del Ministerio del Trabajo, de la nueva ministra y del presidente Abelardo del Espriella. Y digo que es una decisión desafortunada porque de un plumazo revocan o pretenden revocar 11 circulares, todas de mi autoría y de la autoría del presidente Gustavo Petro, unas externas, es decir, para el mundo empresarial, y otras internas para los funcionarios del Ministerio del Trabajo, que buscan materializar las normas laborales que están incorporadas en la Ley 2466 o en la reforma laboral, o que están incorporadas en convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo, que han sido ratificados esos convenios en el Congreso de la República de Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad de nuestra Carta Política, o normas que están previstas en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿De qué estamos hablando? Circulares que, por ejemplo, orientaban la aplicación de la jornada laboral máxima por día, la jornada laboral máxima por semana, que además establecía cómo se paga la remuneración o cómo se establece la remuneración a destajo, y se precisaban el registro de las horas extras y el trabajo suplementario. Eran instrumentos de orientación para el mundo empresarial, sobre todo porque las empresas tienen que ajustar sus manuales internos de trabajo para estos efectos. O, por ejemplo, una circular interna que buscaba establecer los criterios a tener en cuenta para autorizar la terminación de los contratos laborales con aquellas personas que tienen estabilidad laboral reforzada. O, por ejemplo, también la circular que establece lineamientos para el cuidado, muy importante la política del cuidado, la equidad de género, la corresponsabilidad social para empleadores en estas materias, o una circular que establece lineamientos para el ejercicio del principio de la libertad sindical, los permisos sindicales y las convenciones colectivas que están establecidas en convenios de la OIT, o aquellas circulares que precisaban la manera como se debe adelantar la inspección, vigilancia y control en el trabajo doméstico o en el trabajo de las plataformas de reparto, o circular muy importante, por ejemplo, para orientar a las empresas de seguridad para el establecimiento de las jornadas laborales de los trabajadores de las empresas de vigilancia privadas, como actúan, digamos, o como es una realidad apremiante o una necesidad apremiante
en buena parte o en todas las empresas de seguridad en todo el país. Así que eran instrumentos muy útiles, pero el Ministerio del Trabajo ni siquiera se dio, digamos, la oportunidad de examinar y de pronunciarse sobre cada una por una de estas circulares, sino que de un plumazo quisieron revocar estas medidas que buscan que las leyes laborales no sean letra muerta y se puedan convertir, digamos, en una realidad de protección de derechos de los trabajadores de Colombia. Es un pésimo mensaje, además porque el ministerio argumenta, o más bien censura y critica nuestra potestad reglamentaria, que es una potestad como gobierno que tiene el Poder Ejecutivo dispuesto por la Constitución Nacional, pero paradójicamente ¿no? nos censuran nuestra capacidad y nuestra potestad reglamentaria, pero se la adjudican ellos para producir una decisión sin que los trabajadores del país, el mundo del trabajo, los empleadores, conozcan cuáles serán las medidas que sustituyen esta que se están revocando. Así que creo que esto va a generar un conflicto importante en el país, un debate político que ya se anuncia en el Congreso de la República y una movilización de los trabajadores que ya empieza también a anunciarse por parte de las centrales sindicales. Con esto, lo que nos están diciendo es que se nos viene una agenda antiderechos desde el Ministerio del Trabajo y eso, por supuesto, puede conducir incluso a escenarios de protesta social y hasta de huelga general si el ministerio y el gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene un camino de revocatoria de los derechos y de los legados que dejamos desde el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia de derechos de los trabajadores. Claro, muchas gracias, doctor Sandino. Efectivamente, como usted lo señala, sectores sindicales también están de otro lado manifestando su rechazo ante esta decisión del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, pero en aras del equilibrio informativo, qué mejor que tenerlo a usted, que fue autor de todas estas circulares, pues para que nos dé sus opiniones y para que nos ayude a entender circular por circular qué era lo que ustedes pretendían. Doctor Izquierdo, bienvenido también a usted, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cómo le parece esta decisión, como dice el doctor Sanguino, de un solo plumazo, en un solo documento, en una sola resolución, echar para atrás todas estas medidas? Bueno, Víctor, primero que todo, un saludo muy especial para ti y para todo el equipo de negocios DITU. Un saludo al exministro Sanguino y, por supuesto, más importante, uno a la audiencia. Bueno, Víctor, primero que todo, yo quiero empezar, el exministro toca varios temas. Yo quiero empezar por lo más pertinente para mí. Lo primero, la resolución no deroga derechos. No es así. El exministro yo creo que tiene plena conciencia de ello, que los derechos se definen en la Constitución, en la ley y se reglamentan vía decreto. Extensa es la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente al alcance de las circulares internas de las entidades administrativas. ¿Qué quiere decir esto, Víctor? Que las circulares no son el mecanismo constitucional ni legalmente válido para reglamentar leyes, para reglamentar derechos o para extralimitar lo que la ley y los decretos han mencionado. Entonces yo creo que es muy importante hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque el exministro dice que anticipa conflictos, que anticipa movilizaciones, que esta es una agenda antiderechos. Hombre, yo creo que nada es más apropiado en derecho que hacer las cosas en el margen de lo que es. ¿Qué quiero decir con esto, Víctor? Que si este gobierno o cualquier otro quiere cambiar una norma, derogar o promulgar un nuevo derecho, lo tiene que hacer vía ley, a través del Congreso de la República. Lo que no está bien es utilizar medidas como las circulares de bajo rango y de ningún tipo de poder vinculante para generar nuevos derechos, para ir a conceder o reconocer situaciones que previamente el Congreso negó. Entonces esa yo creo que es una precisión bastante importante para los televidentes. Esto no es un tema de discurso, esto no es un tema de arengas, esto no es un tema de cómo
molestar y exacerbar las emociones de las personas, sino con toda claridad y con toda serenidad, y más aún en estos tiempos de crisis tan aciagos que vive el país con este terremoto, en vez de llamar a movilizaciones sin conflictos, llamemos a lo que yo incluso en algún momento vía redes sociales desde Soluciones Pensionales, cuando el doctor Sanguino era ministro, le pedíamos, abran los espacios y dialoguemos. Cuando sacaban todas estas circulares que iban más allá de las facultades reglamentarias del gobierno. Ahora bien, dice el exministro que el gobierno actual está censurando la potestad reglamentaria del gobierno anterior para privilegiar su propia potestad reglamentaria. Eso no tiene sentido. Lo que yo más rescato de esta resolución, Víctor, es lo siguiente. Más allá de las circulares que deroga la resolución, que es por supuesto el tema del día y es muy importante, yo quiero resaltar algo que hizo este ministerio. Y este ministerio hizo algo muy importante y es limitar el alcance de las circulares para que no se vuelvan extralegales o supralegales porque no lo son. La Corte Constitucional lleva años, Víctor, poniéndole el tajo a las entidades que vía circulares quieren ir a hacer lo que la ley no les permite, ¿no? Ya más adelante, si quiere, podemos hablar circular por circular, pero sí creo que es importante, sobre todo, llamar a la calma y no hablar de nada de antiderechos, y eso no tiene nada que ver. Ahora, doctor Sanguino, ¿quiere responderle algo al doctor Izquierdo? Él dice que no se están derogando derechos. Me gustaría conocer esa opinión, pero también, si no sé si usted piensa hoy en día si de esto queda algún tipo de aprendizaje en el sentido de no haber llevado todas estas iniciativas, o no sé si para ustedes no era necesario, al Congreso de la República para que quedaran más blindadas y no llegara cualquier gobierno después y fácilmente a través de una resolución pudiera derogarlas. No, es que esa es la falacia del interlocutor que tengo conmigo acá en este debate. Y esa es la falacia del Ministerio del Trabajo. Yo, pues, hubiera querido un debate con la propia Mantengamos el ministra, pero respeto, bueno, aquí exministro. tengo Mantengamos el respeto. yo lo escuché respetuosamente, doctor. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, es una falacia. Y lo digo tranquilamente, porque no es cierto que las circulares estén sustituyendo las leyes de la República o estén invadiendo competencias del Congreso o estén pronunciándose sobre asuntos que obedezcan, digamos, a disposiciones legales que ameriten un trámite por el Congreso. No, estas son circulares que operativizan las leyes y los decretos reglamentarios. Son instrumentos para orientar la acción de los funcionarios del ministerio, en el caso de la circular interna, que tengan más elementos de juicio a la hora de resolver asuntos, como por ejemplo el de los contratos o la vinculación o desvinculación de personas con medidas de protección reforzada, o en el caso del mundo del trabajo, que sean instrumentos que orienten las decisiones que han de adoptar las empresas, los empresarios o las reclamaciones de los trabajadores en sus relaciones laborales. Así que no hay nuevas leyes ni hay nuevas disposiciones legales. Y en el caso, por ejemplo, de la inspección, hay asuntos operativos que nosotros consideramos requerían ser precisados a la hora de la labor de inspección. Por ejemplo, en las plataformas de reparto, no es lo mismo inspeccionar un lugar de trabajo, una fábrica, que hacer una inspección sobre las condiciones laborales de trabajadores que lo hacen a la intemperie o que lo hacen en calle permanentemente, como lo hacen los trabajadores de plataformas tipo Rappi, de plataformas de reparto. O, por ejemplo, la inspección que se hace de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas que lo hacen de puertas para adentro en los hogares. Y los inspectores no pueden ingresar a los hogares porque para ello se requiere una orden judicial y ese no es, digamos, el alcance de la inspección en el caso del trabajo doméstico. Así que, digamos, realmente aquí se están descalificando unas circulares usando falacias para argumentar una decisión
que deja un pésimo sabor y un mal mensaje. En un país en el que estamos hoy, por ejemplo, enfrentando un terremoto en 14 departamentos, en más de 400 municipios, y entonces la prioridad del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en vez de pronunciarse sobre la protección del aparato productivo en esos 14 departamentos, en vez de actuar para proteger los empleos en un tejido empresarial en el que el 93% son microempresas, entonces dedican el esfuerzo institucional de arrancada en derogar instrumentos para que las leyes no sean un saludo a la bandera. No, es lo mismo que está haciendo la ministra de Educación. ¿No? Hay cerca de 4.000 establecimientos educativos a punto de caerse, ¿no? En estos departamentos, y a la señora ministra le parece que la prioridad es ir a buscar en los manuales educativos el invento de la ideología de género. A mí me parece es una desconexión con lo que el país y con lo que los trabajadores están esperando por parte del Ministerio del Trabajo. Ahora, me gustaría con ambos empezar a analizar cada una de las circulares en la medida que nos dé el tiempo, por supuesto. Doctor Izquierdo, y como el doctor Sanguino mencionaba que esto eventualmente podría generar movilizaciones, conflictos laborales, tensiones políticas a partir de estas derogaciones de estas circulares, y si eventualmente se vinieran otras medidas en materia laboral que se aprobaron en el gobierno anterior. Voy a leer por encimita y ustedes ya me ayudan a entender una circular que tiene que ver con precisamente temas relacionados con movimientos sindicales. Y voy a compartir un pantallazo aquí en pantalla, aquí para nuestros usuarios, con el propósito de que también sepan de qué estamos hablando. Es un pantallazo de la resolución hoy firmada o ayer firmada por el gobierno de Abelardo de la Espriella y su Ministerio de Trabajo. Doctor Sanguino, doctor Izquierdo, esto dice así: circular externa 0032 del 25 de marzo de 2026, que la circular externa ya mencionada se dirigió a gobernadores, alcaldes, autoridades administrativas, entidades descentralizadas, empresas industriales y comerciales del Estado y organizaciones sindicales, y declaró como objeto impartir lineamientos interpretativos y de obligatorio referente técnico en materia de libertad sindical, permisos sindicales y cumplimiento de acuerdos y convenciones colectivas. Que esa declaración de obligatoriedad desborda la función ordinaria. Estos ya son argumentos, razones del gobierno actual para derogar, por ejemplo, esta circular, instrumento orientador, y se acompaña de contenidos materialmente prescriptivos, toda vez que la circular califica de manera general determinadas actuaciones como conductas antisindicales, etcétera, 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 etcétera. Como esta circular, me pareció ver otra u otras también relacionadas con movimientos sindicales. Doctor Izquierdo, ¿cuál es la importancia de estas circulares, y cree usted que derogándolas efectivamente se pueden provocar tensiones sociales, manifestaciones, huelgas, cosas como las que nos acaba de mencionar el exministro? Pues Víctor, digamos, las tensiones sociales, hay que hacer una precisión. Primero, son inevitables, ¿no? Y segundo, en cierta medida y en tanto no desborden la capacidad del trabajador y demás, son sanas en la medida en que apuntan a que en el medio de un debate democrático, pues las partes puedan sopesar sus argumentos para tratar de lograr una regulación lo más sensata, clara y equitativa en la medida de lo posible. Frente a la circular que tú acabas de mencionar, cuál es el principal problema? Porque es que muchas veces no es tanto la intención, sino el cómo se hicieron las cosas. El problema principal con la circular 0032 que tú acabas de mencionar es que la circular imponía por sí misma una serie de infracciones o de consecuencias de tipo incluso disciplinario, administrativo, penal por su no acatamiento. Y gústenos o no, la Constitución y la ley son muy claras. Cualquier tipo de imposición de medidas sancionatorias, penales o de tipo administrativo fiscal tienen que ser reglamentadas por la ley. La circular no
tiene vocación ni amparo legal para proferir sanciones. Entonces, cuando usted quiere regular un derecho, pero utiliza el mecanismo que no es válido para ello, pues ese mecanismo queda nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, en el ordenamiento jurídico colombiano que hemos venido construyendo por más de 35 años, se han diseñado los mecanismos para abordar las diferentes tensiones sociales o controversias sociales o las propias facultades de reglamentación del gobierno nacional, sea cual sea el gobierno de turno. Cuando usted quiere reglamentar una ley, como por ejemplo pasaba con la reforma laboral o con cualquier otra reforma que hace su tránsito por el Congreso de la República, la tiene que reglamentar vía decreto. Si usted no lo hace por vía decreto, sino a través de una circular, que no tiene digamos, esa facultad de imponer o de extralimitar o de ir más allá de la voluntad del legislador, pues usted está viciando ese mecanismo y por ende ese eventual derecho. Ahora bien, el exministro Sanguino y tocaba dos temas que yo realmente considero importantes, y es el tema de la inspección y el tema de los RAPIs, y me gustaría ahí hacer una aclaración. Dentro de las circulares que deroga la resolución 2708, hay una una circular que permitía que los inspectores del Ministerio de Trabajo pudieran ingresar al domicilio de un empleador sin orden judicial en caso de peligro extremo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es peligro extremo? Uno. Dos, ¿quién certifica la existencia o no, o comisión o no, de un peligro extremo? Tres, cuando usted permite que se acceda a través de un inspector que no tiene competencia judicial a un domicilio, usted está violando dos derechos constitucionales muy claros. Uno es la inviolabilidad del domicilio y dos, muy importante también, la presunción de buena fe que nos cae a todos los colombianos más allá de nuestro sentir, pensar, ideología política y demás. Entonces, me parece muy importante, ya que el exministro dice que aquí no se estaba haciendo nada que no permita la ley, hacer esa aclaración. Pero ya vamos a mirar, doctor Izquierdo, las otras circulares, porque claro, unas tienen que ver con quienes prestan algún tipo de servicios, si así se puede llamar, a través de plataformas digitales, y está el tema de los empleados domésticos, que también ha despertado mucha controversia en el país. Pero doctor Sanguino, particularmente esta circular que acabamos de mirar sobre movimientos y grupos de sindicalistas, ¿qué buscaban ustedes con estas medidas y qué puede pasar ahora que se revoca esta circular, por ejemplo? Bueno, primero una aclaración. Esta circular en particular, por ejemplo, establece unos lineamientos, y así lo dice explícitamente, lo acabamos de ver, que se constituyan en referente técnico, Y con ello, digamos, estos lineamientos no derivan en un conjunto de sanciones disciplinarias o penales, entre otras, porque el ministerio tampoco tiene competencias penales. Son asuntos que cuando corresponden a violación del Código Penal, que deben ser conocidos, son asuntos que deben ser conocidos por la justicia, o cuando son asuntos disciplinarios, en el caso de funcionarios públicos, es de conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. Esta circular, ¿de dónde surgió? De una situación de conflicto que está ocurriendo particularmente en las secretarías de educación departamentales y municipales de todo el país, con los dirigentes sindicales de las federaciones de trabajadores de la educación pública en los distintos departamentos y municipios. A esos dirigentes sindicales y a esas federaciones o asociaciones y organizaciones sindicales se les ha venido negando permanentemente permisos sindicales. El permiso sindical es un derecho de los trabajadores que está consagrado en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, en nuestra Constitución Nacional y en los convenios internacionales celebrados y ratificados por Colombia. Y lo que se está tratando con esta circular es de ofrecer unos criterios que permitan resolver ese conflicto o prevenirlo
en el caso de alcaldes y gobernadores que están negando la posibilidad de la acción sindical de los trabajadores, que es un derecho colectivo de los mismos. Y nosotros, desde el ministerio, tuvimos cientos de mesas de trabajo y de diálogos tripartitos con los trabajadores de la educación, con los maestros y maestras, sus dirigentes sindicales, con FECODE y sus filiales, y también con alcaldes y gobernadores o secretarios de educación. Hicimos varias sesiones y lo que logramos extraer y condensar en esta circular busca precisamente resolver ese conflicto en particular. Si esta circular se deroga, porque van a haber demandas además ante el contencioso administrativo sobre esta resolución que acaba de expedir el Ministerio de Educación, y habrán debates de control político y seguramente movilizaciones de los trabajadores, particularmente de los maestros y maestras, si esta circular se deroga, el conflicto se va a mantener y se va a profundizar, un conflicto innecesario, porque se trata sencillamente de interpretar las normas que regulan el otorgamiento de los permisos sindicales para que las organizaciones de los trabajadores, en este caso de los trabajadores del sector público, puedan actuar con plenas garantías como lo establece nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento legal. Doctor Izquierdo, son varias las circulares y usted me menciona otro tema. Aquí encontré la 0040 del 16 de abril de 2026. Igual la vamos a compartir en pantalla para pasar a otro tema. Y esta dice lo siguiente. Tiene por objeto orientar al sector de vigilancia y seguridad privada sobre jornada laboral, trabajo suplementario y registro de horas extra, con fundamento principal en la ley tal y la ley tal. Y dice el actual gobierno, dentro de su justificación para derogar esta circular, que el instrumento contiene una imprecisión sustantiva de alcance relevante al afirmar que el artículo 13 de la ley tal estableció que el sector de vigilancia y seguridad privada está exceptuado del régimen general de horas extras o tiempo suplementario. El artículo 13 de dicha ley, regula específicamente ese límite y bueno, el documento es mucho más largo, pero doctor Izquierdo, ¿usted qué entendió de esta circular? ¿Qué se pretendía y qué no pueden hacer de ahora en adelante quienes contratan servicios de seguridad privada? Es que la resolución ahí hace un bien a los trabajadores del sector de la vigilancia y la seguridad privada. ¿Por qué? Porque la circular 0040 era muy amplia y cuando es muy, cuando es muy amplia, cuando generaliza y se aplica de manera incorrecta, terminaba perjudicando a los trabajadores del sector de la vigilancia. ¿Por qué? Porque digamos que la reforma laboral, que es la ley 2466, pues, digamos, hacía una referencia explícita al límite máximo de 2 horas de horas extras diarias y 12 horas semanales, pero la circular lo que estaba haciendo era simplemente dejando abierta la posibilidad de que los trabajadores del sector de vigilancia pudieran ser excluidos del régimen de trabajo suplementario. Entonces, a bien y por fortuna la resolución deroga esta circular, porque finalmente, por dos cosas. Primero, pues por lo que ya había mencionado, el alcance normativo. Y segundo, porque no deja, digamos, descubierta a la población trabajadora del sector de la vigilancia en la medida en que hay reglas que corresponden a la remuneración, al registro de las horas extras, al descanso y un régimen que es exclusivamente aplicable al sector de la vigilancia. La circular, al generalizar ese régimen del trabajo suplementario, pues terminaba perjudicándolos, por un lado. Y por el otro, y acá yo creo que esta circular también que tú nos citas, Víctor, es muy clara. Lo que pretendía, creo yo, ya el exministro Sanguino nos aclarará, la circular 0040 lo que pretendía era reglamentar un alcance de la reforma laboral, y eso está muy bien, esa era la potestad del gobierno del presidente Petro, y bien hicieron en querer reglamentar eso, pero el camino no era la circular. Ahí volvemos a lo mismo que decía hace un rato. La intención puede ser buena, incluso necesaria, pero si no se utiliza el camino y el vehículo jurídico para hacerlo bien, pues los más afectados son precisamente los trabajadores. Yo le preguntaría al exministro Sanguino lo siguiente, ya que tengo la dicha de que está aquí, es si ustedes tenían la facultad reglamentaria, ¿por qué no hacían esto vía decretos reglamentarios de la ley 2466 y lo hicieron a través de circulares ya
de último minuto prácticamente, que se sabe que no tienen esa potestad reglamentaria. Doctor Sanguino, si usted quiere, pues le responde al doctor Izquierdo, pero si también quiere, podemos avanzar en otros temas. Voy a leerlo simplemente para dejarlo aquí también en la discusión, Pero otra déjeme, circular. Claro, adelante. permítame y hago este comentario. Es que, digamos, a mí me parece que hay que ser muy consistente en el debate, porque ahora, digamos, nos están criticando, nos está criticando el doctor Izquierdo que hayamos producido esta circular que lo que busca es darle alcance a una disposición legal que está en el artículo 13 de la ley 2466 o reforma laboral. Es que el artículo 13 establece precisamente que el régimen reglamentario de máximo 2 horas diarias y máximo 12 horas semanales en relación con las horas extras y el tope diario, el tope semanal, que son estas 2 y estas 12 horas, exceptúan a 2 sectores, el sector salud y el sector seguridad. Y precisamente para resolver conflictos que ya estaban apareciendo en las empresas de seguridad, para darle mayor certeza, mayor elementos de juicio para la modificación de sus reglamentos internos de trabajo a las empresas de seguridad y mayores certezas a los trabajadores, es que se expidió esta circular. Si esta circular se revoca, pues sencillamente las empresas vuelven a quedar en el limbo para la aplicación de esta excepción que está prevista en la ley. Ahora, doctor Sanguino, ¿el mecanismo no era un decreto reglamentario? Sí, siempre que se aprueba una ley en el Congreso de la República. Pudo haber sido un decreto reglamentario, pero fíjese usted que, digamos, el pronunciamiento de la ley en el artículo 13 en materia de excepción, digamos, quizás no ameritaba la robustez de un decreto, sino que bastaba, fue un elemento y un criterio que examinamos en el ministerio, una circular orientadora, toda vez que la ley misma, el artículo 13, es absolutamente clara y precisa en relación con la excepción que en estas materias le compete a los sectores de salud y de seguridad. Ok, le quería leer, doctor Sandino, la circular 0086 del 29 de julio de 2026, otra de las derogadas por el presidente Abelardo de la Espriella y su Ministerio de Trabajo. Dice lo siguiente: esta circular fijó lineamientos de inspección, vigilancia y control aplicables al trabajo mediante plataformas digitales de reparto, incluyendo pautas de entrevista, revisión de aplicaciones, identificación de indicios de subordinación, verificación de seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, así como medidas correctivas y eventuales actuaciones sancionatorias. Y bueno, ahí más abajito explican por qué derogan esta circular. A esta le pasó un poquito como al anterior, doctor Sanguino, se lo pregunto, porque en la reforma laboral, pues ustedes también aprobaron junto al Congreso de la República medidas muy relevantes relacionadas con pues todas estas personas que prestan servicios a través de plataformas digitales. Rappi, por ejemplo, una de las más conocidas para los colombianos, porque después, no sé si usted lo vio también, cuando ustedes expidieron algún tipo de reglamentación sobre esa reforma laboral, pues algunos gremios relacionados con estas plataformas dijeron, ojo, pilas que nos están reglamentando cosas diferentes a lo que se aprobó en esa reforma laboral. Nosotros expedimos un decreto reglamentario de lo que está dispuesto en la reforma laboral en materia de plataformas de reparto, ¿no? Incluso ese decreto reglamentario se inspira en el último convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 193, aprobado recientemente en Ginebra en junio de este año, que se denomina Trabajo Decente en Plataformas Digitales. El decreto que expedimos reglamenta nuestra reforma laboral y acoge lo que desarrolló este convenio, que es un convenio tripartito a nivel global. Y además de eso tiene en cuenta los mínimos de cotización que están previstos en la Ley 100 en materia de seguridad social integral. Ese decreto se expidió y está en vigencia
Esperemos que el Ministerio del Trabajo, si sigue por este camino, no derogue este decreto, porque sencillamente se pondría o pondría a Colombia por fuera de este convenio internacional que recientemente fue aprobado en Ginebra en la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que Colombia participó junto con los sectores empresariales y los sectores de los trabajadores. Esta circular sencillamente se pronuncia, o mejor, busca orientar la inspección laboral, que es una inspección laboral sui generis, digamos, porque tiene que ocuparse de inspeccionar, por ejemplo, el uso de los algoritmos cuando ese uso se considera o hayan quejas, querellas o hechos que revelen una violación de los derechos o de la remuneración de los trabajadores. Sobre esa materia, digamos, se exige, digamos, una metodología y unas medidas orientadoras para que esa inspección sea mucho más eficaz, lo mismo que las condiciones en que laboran los trabajadores de las plataformas que lo hacen prácticamente en calle, permanentemente durante toda su jornada laboral, y lo que busca la circular es precisar los alcances y la manera como mejor se puede hacer la inspección con labores de estas características. Ahora, sobre temas de inspección y pues para cambiar hacia otra circular y hacia una temática que también ha generado ciertas controversias y en el momento de cuando fue expedida esta circular suscitó su propia controversia, está, doctor Izquierdo, la siguiente, circular 0089 de julio de 2026, que también es derogada por el presidente Abelardo de la Espriella. Y dice, estableció lineamientos de inspección, vigilancia y control para el trabajo doméstico remunerado, incluyendo reglas sobre condiciones laborales, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, prevención de violencias, libertad sindical y metodología para la realización de actuaciones de inspección en hogares. En particular, al regular el acceso al lugar de trabajo, el instrumento estableció como regla general el consentimiento previo de la persona empleadora, pero incorporó una denominada, entre comillas, excepción por peligro inminente, conforme a la cual el equipo de inspección podría ingresar al domicilio sin consentimiento ni autorización previa cuando estimara existente un peligro inminente para la vida, dignidad, seguridad o salud de la persona trabajadora doméstica. Doctor Izquierdo, ¿qué opina de que se haya derogado esta circular? Víctor, es que precisamente el diablo está en los detalles. Cuando la reglamentación o la legislación deja esos pequeños parágrafos donde aplica excepciones como esta, que salvo que ante la presencia de un peligro inminente puede entrar el inspector sin orden judicial al domicilio del empleador. Entonces, es lo que yo decía ahorita. ¿Quién certifica qué es un peligro inminente? Primero. Segundo, ¿quién valida la ocurrencia o no del supuesto peligro inminente? Eso es muy delicado porque además es totalmente contrario a la Constitución. O sea, no solo la circular no tiene facultad reglamentaria, sino que esa circular muy especialmente se estaba adjudicando una facultad constitucional. Eso es delicado y pueden ser cosas aparentemente menores. Claro, si usted ve que un trabajador está en peligro inminente, nadie va a estar en contra de su protección. Por supuesto que no. Pero ¿quién certifica ese peligro inminente? ¿Cuál es el problema? Lo que decía ahorita. Uno, esa circular evidente y claramente vulneraba dos principios constitucionales. El primero, la inviolabilidad del domicilio. Eso solo lo puede determinar un juez de la República. Ninguna circular tiene facultad de adjudicarse funciones judiciales. Imposible hacerlo, imposible. Eso es totalmente violatorio del debido proceso. Y segundo, también muy grave, esa circular en su espíritu de entrada parte de una violación al principio, a la presunción de buena fe que recae sobre todos los colombianos, personas naturales y o jurídicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si el inspector considera que un trabajador X está
en peligro inminente, pero solo él sabe que es un peligro inminente, solo él puede decir que eso es peligro inminente, pues está poniendo en duda la buena fe de ese empleador. Y al violar el domicilio, pues está violando un derecho constitucional del empleador que también tiene derechos. Entonces, acá, cuál es el problema de esa circular 0089? Que se iba totalmente en contra de la Constitución en dos principios que son y han sido sagrados desde su expedición en 1991. Ahora bien, y eso también es muy importante aclararlo, Víctor, la resolución no desconoce que ante la ocurrencia de un peligro inminente para el trabajador, el ministerio y el aparato estatal tiene que proteger a ese trabajador. Lo que pasa es que no recuerda lo que la Constitución y la ley nos ha dicho hace mucho tiempo, y es que son las autoridades competentes como policía, fiscalía y demás entes competentes o autoridades competentes los que pueden, por una orden judicial, entrar a un domicilio ante la ocurrencia de un hecho en el cual la vida o seguridad o integridad de ese trabajador esté en riesgo. Claro. Eso yo creo que es sumamente importante aclarar. Doctor Sanguino, ¿qué Y buscaban otra ustedes cosa, particularmente? perdóneme, Pero 30 segunditos porque se me acaba el tiempo. Qué pena con usted, doctor Izquierdo. 15 segundos, no entiendo, Déjeme, 15 yo le segunditos. Es que es permito, muy importante. La resolución del ministerio, perdón, exministro, la resolución reconoce que estos son temas de vital importancia y se impone a sí mismo Ministerio de Trabajo un tiempo perentorio de 30 días hábiles para no dejar vacíos regulatorios con esto. Lo que está haciendo el ministerio es corregir el camino, no derogar derechos. Doctor Sanguino, ¿qué pretendían ustedes con esta circular en particular que generó muchas controversias, ¿no? Porque en su momento se hablaba de que los inspectores del Ministerio de Trabajo iban a poder ingresar hasta el hogar para hacer inspecciones cuando eventualmente no tendrían facultades para hacerlo. Y derogándose esta circular, doctor Sanguino, ya no podrán los inspectores entrar hasta la sala, hasta el hogar y hacer la investigación pertinente que ustedes pretendían se pudiera hacer expidiendo esta circular. es que la circular no dice eso. La circular dice que se ingresará de común acuerdo con el empleador, como norma general. Eso dice la circular. Y lo dice porque además, pues por supuesto hay una inviolabilidad del domicilio que hay que respetar. Pero al mismo tiempo, la circular advierte cuando hay riesgo inminente para la vida del trabajador. Riesgo inminente, en este caso para la trabajadora. Más de un 90% son trabajadoras mujeres las que ejercen el trabajo doméstico en Colombia. Son 700.000 trabajadores. Si en algún trabajo, en alguna actividad laboral, hay una situación de vulnerabilidad especial, de riesgo, de abuso, es en el trabajo doméstico. Es de las grandes deudas históricas que tiene la sociedad colombiana. En la relación laboral del trabajo doméstico hay por cantidades rasgos feudales en esa relación. Y aquí lo que estamos tratando es de proteger los derechos de esas mujeres trabajadoras que trabajan por más de 12 horas o 14 horas diarias, que están negadas en sus derechos más elementales a tener un contrato laboral, a su seguridad social, que están expuestas a riesgos laborales, no están protegidas en riesgos laborales, que están en una situación realmente de especial vulneración de sus derechos, sin una circular que oriente la inspección para proteger esos derechos, pues esas mujeres están desprotegidas en sus propios derechos, se están revocando medidas para proteger sus derechos. Y eso es lo que está haciendo una, paradójicamente, ministra mujer, pues que sabe muy bien cómo es que opera el trabajo doméstico en Colombia. Ahora bien, ¿quién califica el peligro inminente a la vida? Pues los vecinos pueden escuchar si hay un acto de violencia en esa vivienda contra la trabajadora doméstica. Y Claro. entonces, pues los inspectores pues podrán, si les da el tiempo, acudir a las otras autoridades, a la policía, en fin, pero si no les da el tiempo, si hay una situación de inminente peligro contra la vida del trabajador o de la trabajadora, pues los inspectores, que son servidores públicos,
pues podrían ingresar para proteger la vida de las personas. Aquí no estamos expidiendo una patente de corso para el abuso, al contrario, es una medida orientadora para los inspectores que permitan proteger vida y seguridad de los trabajadores o de las trabajadoras domésticas. Seguramente, doctor Izquierdo, usted tiene un comentario también adicional, pero se me acabó el tiempo, solo me quedan 15 segundos y quisiera transmitirle a usted una duda que se repitió mucho hoy en redes sociales, porque ante estas derogatorias de circulares, mucha gente se está preguntando si se echan para atrás esos beneficios de los mayores recargos dominicales y festivos y de los recargos nocturnos. ¿Eso se tocó en estas circulares muy rápidamente? No, para nada. Eso está totalmente protegido. El pago de las horas extras y recargos dominicales y festivos está expuesto en la ley, se está respetando y esta resolución no menoscaba esos derechos ni ningunos. Repito, la resolución 02708 no deroga ningún derecho. No, le preguntaba al doctor Izquierdo que si estas circulares derogaban los mayores recargos nocturnos y dominicales que quedaron establecidos en la reforma laboral. Esa era la pregunta que le estaba haciendo al doctor Izquierdo. Bueno, se me acabó el tiempo, la verdad. Los recargos por dominicales y festivos fue de aplicación inmediata. Claro. A partir de la expedición de la ley el 25 de junio del 2025. Que es la reforma laboral, se están aplicando y se seguirán aplicando. Bueno, a los dos muchas gracias por mantener el respeto en esta discusión, en este debate, temas la verdad bastante complejos, pero les agradezco mucho por su tiempo y por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando ahora en Colombia en materia laboral. A nuestros televidentes también muchas gracias, los espero mañana a partir de las 5 en punto en un nuevo Cara a Cara Económico. Mejor, la próxima semana a partir de las 5 en punto. De momento, los dejo en la compañía de Economía al Día. Una feliz tarde, un feliz fin de semana para todos.